El título para hoy día es Jesús en Jerusalén. El versículo de memoria, Lucas 19:41, corto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Amén. Cortito, que nos recuerda que Jesús lloró sobre Jerusalén. Ahora vamos a ver algunos otros versículos. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 19:38. Lucas 19:38, el primer versículo de la lección. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto nos recuerda la entrada triunfal de Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Y previamente a eso, las personas se estaban acumulando y comenzaron a hablar y a entonar esta hermosa bendición. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y la frase que resalta aquí es, bendito ¿quién? El Rey. ¿Y Jesucristo era o no era el Rey? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. En el cielo dice que los habitantes celestiales adoran a Él como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito el Rey. ¿Y era el Rey? Sí. Vamos a ver por qué. Mateo 2, 1 y 2. Miren lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Era o no era el rey? Era el Rey. Pero en Jerusalén le estaban recibiendo. Y esto era una consecuencia de esta profecía, Zacarías 9:9, que decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces esto era el cumplimiento de esta profecía. He aquí tu Rey vendrá a ti. El cumplimiento de esa profecía. ¿Y los israelitas estaban o no estaban esperando a este Rey? Estaban esperando. Alégrate mucho, hija de Sión. Debería ser un acontecimiento espectacular. Porque venía ¿quién? Su Salvador. Y hemos venido del oriente y venimos a adorarle. Pero ¿qué pasó casi inmediatamente después de esto? Estaba marchando Jesús y comenzó a ver Jerusalén y vio el templo. Y eso que debería ser, alégrate mucho, hija de Dios, de Sión. Miren qué sucedió. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué este acontecimiento que debería ser grande hizo llorar a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué Jesucristo vio y comenzó a derramar lágrimas? Yo sabía lo que le venía. Yo sabía lo que le vendría. Dice. Dios vio el futuro, la destrucción total del templo y toda la gente que iba a morir allí. Dios vio el futuro, dice. Es un acontecimiento muy especial. Miren cómo explica el mismo Lucas. Lucas 19, 42, 43. Miren lo que dice. ¿Qué pasó? Él lloró diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tú conocieras ¿qué es lo que solamente necesitas para tener qué cosa? Paz. Ellos estaban esperando, pero hubo como hemos estudiado la semana pasada, hubo un malentendido acerca del reino de
Dios. Ellos estaban esperando un líder humano, un líder que les iba a librar y hacer una gran nación. Ellos estaban esperando a alguien que les iba a gobernar y que iba a hacer de ella una nación grande. Entonces ellos tuvieron una concepción errada del rey. Y la pregunta es interesante. Después de este tiempo, los judíos estaban con esa concepción errada. Jesucristo estuvo más o menos 3 años y medio aquí. Durante toda su enseñanza, los judíos todavía mantenían esta concepción errada. Sí, todavía estaban manteniendo una concepción errada. Cuando murió Jesucristo y resucitó, después se presentó a los discípulos, todavía incluso los discípulos tenían esta concepción errada. Sí. Sí, tenían esa concepción errada, a pesar de las enseñanzas, a pesar de que Dios les estaba dando. ¿Qué nos muestra eso? Eso es lo que decía una parte de la lección y me llamó mucho la atención porque lo podemos aplicar a nosotros. Dice que aún los discípulos, como dijo usted, que habían pasado 3 años y medio con él, escuchando todo, y Jesús había dicho todo lo que iba a suceder. Y sin embargo ellos lo estaban viendo en sus propios ojos y no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces yo digo que de pronto puede pasarnos lo mismo a nosotros. Nosotros encendemos la televisión o vemos el periódico, lo que sea, a nuestra vista pasa toda clase de cosas y a veces pensamos, oh, es normal, ya es hasta normal. Nada nos levanta y nos llama la atención a decir, algo está pasando, las cosas se están cumpliendo. Algo está pasando, las cosas se están cumpliendo. Entonces lo importante de todo eso es, abre mis ojos, Dios. Amén. Abre mis ojos. ¿Qué está pasando aquí? Puedo estar equivocado. Puede ser que esto que me falta, esa paz, ¿dónde está? Eso es importante. Y otra cosa importante de este Jesús lloró es porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él estaba viendo también qué cosa, lo que iba a pasar con quién, con el pueblo de Jerusalén. Otra pregunta interesante acerca de esto. Jesús lloró porque vio la destrucción que iba a causar, ¿qué cosa? No tener la paz de Dios en el corazón. Y eso mismo ocurre con nosotros. Cada vez que nosotros tenemos problemas por un pecador que no acepta, ¿qué pasa con Jesucristo? Llora, se desangra, ahí está. Él ha muerto por ese pecador. Por una cosa que hacemos, por una cosa que hacemos, Él llora. ¿Por qué? Oh, lo que es para ti tu paz. Si tú pudieras ver lo que es para ti tu paz. Llora por nosotros. Si no aceptamos, al contrario, si aceptamos a Él, dice que hay ¿qué cosa? Gozo en el cielo. 2 sentimientos opuestos. Qué interesante es esa situación. Su reinado fue distorsionado en ese tiempo. Esa es una de las enseñanzas de Jesús en Jerusalén. Otra enseñanza está en Lucas 19:46. Miren lo que dice. Diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19:46. Jesús fue al templo de Jerusalén y comenzó a limpiarlo. Pero ¿esta fue la primera vez o hubo anteriormente algún acontecimiento similar? Al inicio de su ministerio creo que también lo hizo. Al inicio de su ministerio, y eso está en Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entre la primera vez que limpió el templo y la segunda vez que limpió el templo, ¿qué cosas son comunes? Todavía seguían haciendo La mercadería. Todavía seguían haciendo
lo mismo. ¿Aprendemos o no aprendemos? No. Toma tiempo, parece. ¿No más el tiempo? No, en la primera vez miren los acontecimientos. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, haciendo sus negocios, etcétera, etcétera. O sea, la misma situación. Y a veces eso nos ocurre a nosotros. Y estamos en lo mismo. Nos ocurre algo, nos arrepentimos y ¿qué sucede? Otra vez. Y aquí vemos que en las dos ocasiones Jesucristo limpió. Pero ¿qué pasó? En la primera limpió y en la segunda hizo lo mismo. ¿Qué debería ser esto? Mi casa de oración será llamada. Mi casa es casa de oración. Es casa de oración. Y Jesús les continuó diciendo acerca de Jerusalén, acerca del templo, y hubieron preguntas y otras preguntas, pero Jesús esto aplicó a algo más en la vida. ¿Qué es ese algo más? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y efectivamente Jesús aplicó eso. Miren a qué. Juan 2, 19 y 21. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días, ¿qué cosa? Lo levantarás. ¿Pero qué? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, esto del templo va más allá de ¿qué? De un edificio. Eso va, como mi hermano lo dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que limpiar con la ayuda de Dios ese templo del Espíritu Santo. Cada vez que nos confesamos, cada vez que decimos nuestros pecados, cada vez que le decimos: Señor, perdóname, Él nos está limpiando de nuestros pecados. Él está haciendo esto con nosotros en una forma personal, nos limpia completamente. Y no importa qué es lo que hayamos hecho, dice que saldremos blancos como ¿qué? Como la nieve. La maravilla de nuestro Señor Jesucristo, no importa. No importa si es 1, 2, 3, 4 veces, igual Él está constantemente tratando de ayudarnos a que este corazón duro y sucio se limpie. ¡Qué maravilla! Amén. De nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué maravilla! Eso es como para saltar de alegría, como decir: ¡wow! Puedo estar en paz con mi Dios. Puedo estar en paz con mi Dios. Entonces es necesario un cambio radical. Y solamente viene eso con la ayuda de Dios, como ya hemos estudiado anteriormente. Luego, miren lo que dice Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Los que hemos estudiado la lección, ¿a qué se refiere esto de la viña? Y vamos a ver algunos versículos interesantes. Lucas 20, 10 al 11. Miren lo que dice. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también golpeando y afrentando lo enviaron con las manos vacías. Mas, Lucas 20:12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Esta parábola, ¿qué es lo que nos está enseñando de Jesucristo, de Dios? ¿Qué nos enseña? La insistencia. ¿La insistencia en qué?
buscarnos. En salvar. En salvar, Dios quiere en salvarnos. buscar, la insistencia. Esto nos enseña que el propósito de Dios es buscar, buscar y buscar. No importa qué. Miren, y a su tiempo envió un siervo. Volvió a enviar otro siervo. Volvió a enviar un tercer siervo. Eso nos muestra perseverancia. No importa qué ha pasado con el primero, voy a enviar otro. No importa, otro siervo. Esta parábola nos enseña eso, que Jesús está intencionalmente enviando cosas para nuestra salvación. Amén. Intencionalmente. Ese es su propósito. Y no importa lo que hagamos, miren, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces Dios intencionalmente trata de salvar hasta que Lucas 20:13, miren lo que dice. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Hasta ese punto. ¿Y todo por qué? Por salvarnos. Por salvarnos, por salvarnos, por salvar. No importa, dice. Como en el templo, una vez, 2 veces no haces caso, no importa. Aquí igual, 1, 2, 3 veces, 4 veces igual, no importa. He enviado a mi hijo, ¿para qué? Para salvar. Aprendí de mi mamá de que yo soy el templo, ¿cierto? Pero también yo soy Israel. Yo soy el pueblo de Israel, yo solito. Pero cuando me lo puso en perspectiva, que yo era ese pueblo, ¿verdad? De que ya ese pueblo no existía como pueblo, sino como individuo, eso me llama la atención. ¿Cómo puedo yo, cómo el Señor me habla a mí directamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no me ha hablado? ¿Cuántas veces no me manda a alguien? No solamente profetas, personas, cualquiera, que a veces hasta las piedras dice que te dan un mensaje. Y es interesante eso, entonces no importa cuánto, pero nos está hablando a nosotros. Y es interesante eso porque Jeremías 35:15, miren lo que dice. Y envía a vosotros, ¿qué cosa? Todos mis siervos los profetas. ¿Qué más? Desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Al escuchar esta parte de la lección de la escuela sabática, pienso en mí mismo. Pienso en los patrones de conducta que he desarrollado, de las caídas y caídas que he tenido a través de mi vida. Y pienso algunas veces y digo, yo creo que ya Dios no me recibe. Yo creo que Dios no me ve con buenos ojos. Sin embargo, noto allí que Dios está anuente a recibirme. A pesar de los patrones que he desarrollado, Dios dice, yo te puedo cambiar, yo puedo hacer algo por ti. Porque nosotros, Satanás nos dice cuando nos caímos o nos estamos en el piso, por el gusto no vayas, tú eres un hipócrita, tú no sirves de nada. Y la gente alrededor tal vez te diga eso, tú eres bien hipócrita. Pero Dios aquí nos habla y nos dice que Él sí quiere transformarnos y está deseoso de hacerlo. Y yo me siento contento de escuchar eso hoy, de que Dios quiere transformarme, que a pesar de mis inclinaciones a pecar, Dios está dispuesto a correr la segunda milla conmigo. Y eso me da mucha alegría. ¿Y por qué está dispuesto? ¿Por qué está dispuesto Dios para darnos todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama, eso es todo. Eso es todo lo que Dios tiene por nosotros. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Amén. Eso es todo. Esto llena de felicidad.
Esto llena de Amén. amor, esto nos da algo en el corazón que dice, wow, hay esperanza, no importa qué, hay esperanza para nosotros. Hermano Ríos, es mucho de cierto que este es un mensaje de amor, de misericordia de parte de Dios y la persistencia de Dios de constantemente tratar de salvarnos y acercarnos a Él. Pero al mismo tiempo que es un mensaje de esperanza, de amor y de misericordia que expresa el amor de Dios, es un mensaje de advertencia. Porque así como ellos tuvieron la opción de escoger y perseguir y rechazar el mensaje de Dios, de la misma manera nosotros tenemos el mismo potencial de rechazar y de hacer lo mismo exactamente que nosotros estamos leyendo que ellos hicieron. Nosotros tenemos el potencial de hacerlo si no aceptamos a Dios en nuestro corazón. Si no aceptamos, si no le seguimos, si rechazamos eso, si no nos acercamos a ellos, ¿qué pasa? Mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. Cuidado, cuidado. Tanto amor, pero tienes que aceptar. Tienes que aceptar. Qué importante esta idea de la lección. Otra cosa interesante, Jesús persiste en dar la salvación intencionalmente, pero así como Jesús persiste en dar la salvación, viene el enemigo y él también persiste intencionalmente en alejarnos de ¿quién? De Dios. Él también es igual persistente como Dios. Mi hermano dice hasta peor. Hasta peor. Y efectivamente, Lucas 20:20, miren lo que dice. Acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, intencionalmente, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Así como Jesús quiere salvarnos, Satanás quiere revolcarnos en el lodo y quiere decirnos, no, tú no puedes. Y miren lo que pasó después. Utiliza astucias. Como esta pregunta que parece difícil de responder. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué pregunta para Jesús? ¿Y por qué esta pregunta es interesante? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? En esos momentos ellos están siendo controlados por el imperio. Romano, ajá. Y ellos, una de las cosas que odiaban era pagarle el tributo al rey o el tributo a la nación romana. Así que ellos quisieran de alguna manera liberarse de ese yugo. Además, en ese tiempo se habían levantado muchas revueltas ya. Históricamente había muchas revueltas de líderes que se rebelaban contra el poder que en ese momento estaba predominando. Y si Jesús hacía la respuesta equivocada o contestaba de manera equivocada, o iba a considerarse un traidor a los judíos o un traidor a la patria. Cualquiera de las dos cosas. Pero no puede servir a dos cosas. Sí. Wow, no puede servir a dos cosas. Y evidentemente en ese tiempo la lección habla de 6 años antes había un líder que se llamaba Judas de Galilea. Y él había llamado a la rebelión y había dicho que dar tributos es estar contra ¿quién? Contra Dios. Contra Dios. Predicación de ese estilo. Popular. Entonces ese era el sentimiento y ese era el sentimiento de ese entonces. Y si Jesús, como dicen mis hermanos, y si Jesús decía hay que dar abiertamente, Estaba en contra. estaba en contra de uno. Y Jesús decía no, estaba en contra del otro. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aunque Satanás persistentemente ha tratado y trata de engañarnos, no, Jesús tiene sabiduría. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Ajá. Les leyó Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Callados.
respuesta que ellos no se la esperaban, porque él ni se dejó ubicar en una respuesta que ellos tenían exprofeso preparada, ni en la otra tampoco. Quiere decir que él se situó en el centro. Denle a cada uno lo que le toca. Y se acabó. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza de esto? La hermana de Juan, miren lo que dice hablando de esta parte. Jesús declaró que ya que estaba viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad ¿a quién? A Dios. Punto. En otras palabras, que ser fieles a Dios y ser buenos ciudadanos. Otra enseñanza importante de la lección está en Lucas 22, 15 al 16. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Justo antes de que Él fuera crucificado. ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué era importante la Pascua? ¿Por qué era importantísima la Pascua para el pueblo? La liberación. Sí. La liberación. Cuando la hubo la liberación muerte de Egipto. en Egipto, Ajá. cuando pasó el ángel de la muerte y tenían que marcar el tintel. Entonces, Dios les dijo que tenían que celebrar eso por siempre. Ya. Por siempre. Y miren lo que dice la Biblia hablando de eso, Éxodo 12, 26 y 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Hablando de la Pascua. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos, les habló de esa libertad, les he liberado. Entonces, la Pascua simbolizaba este acontecimiento importante hasta Jesucristo. Liberación de la Y muerte. Él mismo lo hizo. ¿Y qué pasó después de Jesucristo? ¿Todavía tenemos que hacer Pascua como lo hacían antes? ¿Qué pasó? No. Y la prueba está que cuando Jesús murió y dijo consumado es, el velo del templo se rasgó, se quebró ya hasta ahí, porque todos esos ritos mostraban a Cristo el Cordero. Y entonces, ¿qué con la Pascua? ¿Qué con la Pascua? Bueno, Jesús fue lo que hizo Jesús allí, entonces como recordatorio para nosotros de que Jesús murió. Nosotros no celebramos una cosa que se llama Santa Cena, Cena, ajá. que ese es un recordatorio similar de la Pascua. Entonces, yo pienso que es un rito importante. Es un rito importante. Entonces, en esta Pascua, ¿qué pasó en esa Pascua? Miren lo que dice el versículo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó ¿qué cosa? La copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, la Santa Cena, lo que se llama el compartimiento del pan y del vino, llega a tomar después de la muerte de Jesucristo el lugar de la Pascua hebrea. Y eso lo recalca este versículo, 1 Corintios 5, 7. Miren lo que dice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Ya fue sacrificada por Nosotros. vosotros. ¿Y ahora quién es la Pascua? Jesucristo. Entonces, la Pascua antes de Jesucristo, el sacrificio del Cordero que mostraba que el pecado del mundo. Después de Jesucristo, ¿qué cosa? La Santa Cena que simboliza la Pascua de Cristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todavía lo que dice Lucas 22, 19.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué debemos hacer? Haced esto en memoria de mí. Una recordación. Es una recordación. Debemos recordar eso, recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo también nos recalca la misma situación. Asimismo, recordando lo que hizo Jesús, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y entonces Pablo añade: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga por segunda vez. Entonces, no solamente ser fiel a Dios y ser buenos ciudadanos, sino que recordar el sacrificio de Jesús por nosotros continuamente. ¿Por qué ha muerto por nosotros? ¿Por qué ha muerto por nosotros? Jesús hizo una gran promesa, que la vamos a disfrutar los que vayamos al cielo, porque Él dijo que después de ese momento solo la volvería a tener en el cielo, cuando estemos ya reunidos para siempre. En las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Y una gran promesa. Entonces debemos recordar el sacrificio de Jesús por nosotros. Y mis hermanos, como mi hermana dice, y como esta promesa que dijo: no lo va a beber hasta que estemos juntos en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mis hermanos, ojalá que esta historia de Jesús en Jerusalén nos haga pensar en nuestra vida cristiana y nos haga hacer una decisión: Señor, quiero tomar contigo esta cena allá en los cielos. Amén. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén. Con las manos vacías. Mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces Dios intencionalmente trata de salvar hasta que Lucas 20:13, miren lo que dice. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Hasta ese punto. ¿Y todo por qué? Por salvarnos. Por salvarnos. No importa, dice. Como en el templo, una vez, 2 veces, no haces caso, no importa. Aquí igual, 1, 2, 3 veces, 4 veces igual, no importa. He enviado a mi hijo, ¿para qué? Para salvarte. Aprendí de mi mamá de que yo soy el templo, ¿cierto? Pero también yo soy Israel. Yo soy el pueblo de Israel, yo solito. Pero cuando me lo puso en perspectiva que yo era ese pueblo, ¿verdad? De que ya ese pueblo no existía como pueblo, sino como individuo, eso me llama la atención. ¿Cómo puedo yo, cómo el Señor me habla a mí directamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no me ha hablado? ¿Cuántas veces no me manda a alguien? No solamente profetas, personas, cualquiera, que a veces hasta las piedras dice que te dan un mensaje. Y es interesante eso. Entonces no importa cuánto, pero nos está hablando a nosotros. Y es interesante eso porque Jeremías 35:15, miren lo que dice: y envié a vosotros, ¿qué cosa? Todos mis siervos los profetas. ¿Qué más? Desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis.
Al escuchar esta parte de la lección de la escuela sabática, pienso en mí mismo, pienso en los patrones de conducta que he desarrollado, el contraste, de las caídas y caídas que he tenido a través de mi vida. Y pienso algunas veces y digo, yo creo que ya Dios no me recibe. Yo creo que Dios no me ve con buenos ojos. Sin embargo, noto allí que Dios está anuente a recibirme. A pesar de los patrones que he desarrollado, Dios dice, yo te puedo cambiar, yo puedo hacer algo por ti. Porque nosotros, Satanás nos dice cuando nos caímos o nos estamos en el piso, por el gusto no vayas, tú eres un hipócrita, tú no sirves de nada. Y la gente alrededor tal vez te diga eso, tú eres bien hipócrita. Pero Dios aquí nos habla y nos dice que Él sí quiere transformarnos y está deseoso de hacerlo. Y yo me siento contento de escuchar eso hoy, de que Dios quiere transformarme, que a pesar de mis inclinaciones a pecar, Dios está dispuesto a correr la segunda milla conmigo. Y eso me da mucha alegría. ¿Y por qué está dispuesto? ¿Por qué está dispuesto Dios para darnos todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama, eso es todo. Eso es todo lo que Dios tiene por nosotros. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Amén. Eso es todo. Esto llena de felicidad. Esto llena de amor, esto nos da algo en el corazón que dice, wow, hay esperanza, no importa qué, hay esperanza para nosotros. Hermano Ríos, es mucho de cierto que este es un mensaje de amor, de misericordia de parte de Dios y la persistencia de Dios de constantemente tratar de salvarnos y acercarnos a Él. Pero al mismo tiempo que es un mensaje de esperanza, de amor y de misericordia que expresa el amor de Dios, es un mensaje de advertencia. Porque así como ellos tuvieron la opción de escoger y perseguir y rechazar el mensaje de Dios, de la misma manera nosotros tenemos el mismo potencial de rechazar y de hacer lo mismo exactamente que nosotros estamos leyendo que ellos hicieron. Nosotros tenemos el potencial de hacerlo si no aceptamos a Dios en nuestro corazón. Si no aceptamos, si no le seguimos, si rechazamos eso, si no nos acercamos a ellos, ¿qué pasa? Mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. Pentimos, ¿y qué sucede? Otra vez. Y aquí vemos que en las dos ocasiones Jesucristo limpió. Pero ¿qué pasó? En la primera limpió y en la segunda hizo lo mismo. ¿Qué debería ser esto? Mi casa, casa de oración, será llamada. Mi casa es casa de oración. Es casa de oración. Y Jesús les continuó diciendo acerca de Jerusalén, acerca del templo, y hubieron preguntas y otras preguntas, pero Jesús esto aplicó a algo más en la vida. ¿Qué es ese algo más? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y efectivamente Jesús aplicó eso. Miren a qué. Juan 2, 19 y 21. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días, ¿qué cosa? Lo levantarás. ¿Pero qué? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, esto del templo va más allá de ¿qué? De un edificio. Eso va, como mi hermano lo dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo, entonces tenemos que limpiar con la ayuda de Dios ese templo del Espíritu Santo. Cada vez que nos confesamos, cada vez que decimos nuestros pecados, cada vez que le decimos, Señor, perdóname, Él nos está limpiando de nuestros
pecados. Él está haciendo esto con nosotros en una forma personal, nos limpia completamente. Y no importa qué es lo que hayamos hecho, dice que saldremos blancos como ¿qué? Como la nieve. La nieve. La maravilla de nuestro Señor Jesucristo, no importa. No importa si es 1, 2, 3, 4 veces, igual Él está constantemente tratando de ayudarnos a que este corazón duro y sucio se limpie. Qué maravilla. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla. Eso es como para saltar de alegría, como decir, wow, puedo estar en paz con mi Dios, puedo estar en paz con mi Dios. Entonces es necesario un cambio radical y solamente viene eso con la ayuda de Dios, como ya hemos estudiado anteriormente. Luego miren lo que dice Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Los que hemos estudiado la lección, ¿a qué se refiere esto de la viña? De la viña. Y vamos a ver algunos versículos interesantes. Lucas 20, 10 al 11. Miren lo que dice. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también golpeando y afrentando lo enviaron con las manos vacías. Mas, Lucas 20:12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Esta parábola, ¿qué es lo que nos está enseñando de Jesucristo, de Dios? ¿Qué nos enseña? La insistencia. ¿La insistencia en qué? Buscarnos. En salvar. En salvar, en buscar, la insistencia. Esto nos enseña que el propósito de Dios es buscar y buscar. No importa qué. Miren, y a su tiempo envió un siervo. Volvió a enviar otro siervo, volvió a enviar un tercer siervo. Eso nos muestra perseverancia. No importa qué ha pasado con el primero, voy a enviar otro. No importa, otro siervo. Esta parábola nos enseña eso, que Jesús está intencionalmente enviando cosas para nuestra salvación. Amén. Intencionalmente. Ese es su propósito. Y no importa lo que hagamos, miren, pero los labradores le golpearon y le enviaron. Entonces ellos tuvieron una concepción errada del rey. Y la pregunta es interesante. Después de este tiempo, los judíos estaban con esa concepción errada. Jesucristo estuvo más o menos 3 años y medio aquí. Durante toda su enseñanza, los judíos todavía mantenían esta concepción errada. Sí, todavía estaban manteniendo una concepción errada. Cuando murió Jesucristo y resucitó, después se presentó a los discípulos, todavía incluso los discípulos tenían esta concepción errada. Sí. Sí, tenían esa concepción errada, a pesar de las enseñanzas, a pesar de que Dios les estaba dando. ¿Qué nos muestra eso? Eso es lo que decía una parte de la lección y me llamó mucho la atención porque lo podemos aplicar a nosotros. Dice que aún los discípulos, como dijo usted, que habían pasado 3 años y medio con Él, escuchando todo, y Jesús había dicho todo lo que iba a suceder. Y sin embargo ellos lo estaban viendo en sus propios ojos y no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces yo digo que de pronto puede pasarnos lo mismo a nosotros. Nosotros encendemos la televisión o vemos el periódico, lo que sea, a nuestra vista pasa toda clase de cosas y a veces pensamos, oh, es normal, ya es hasta normal. Nada nos levanta y nos llama la atención a decir, algo está pasando, las cosas se están cumpliendo.
Algo está pasando, las cosas se están cumpliendo. Entonces lo importante de todo eso es, abre mis ojos, Dios. Amén. Abre mis ojos. ¿Qué está pasando aquí? Puedo estar equivocado. Puede ser que esto que me falta, esa paz, ¿dónde está? Eso es importante. Y otra cosa importante de este Jesús lloró es, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él estaba viendo también qué cosa, lo que iba a pasar con quién, con el pueblo de Jerusalén. Otra pregunta interesante acerca de esto. Jesús lloró porque vio la destrucción que iba a causar, ¿qué cosa? No tener la paz de Dios en el corazón. Y eso mismo ocurre con nosotros. Cada vez que nosotros tenemos problemas por un pecador que no acepta, ¿qué pasa con Jesucristo? Llora, se desangra, ahí está. Él ha muerto por ese pecador. Por una cosa que hacemos, por una cosa que hacemos, Él llora. ¿Por qué? Oh, lo que es para ti tu paz. Si tú pudieras ver lo que es para ti tu paz. Llora por nosotros. Si no aceptamos, al contrario, si aceptamos a Él, dice que hay qué cosa, gozo en el cielo. Dos sentimientos opuestos. Qué interesante es esa situación. Su reinado fue distorsionado en ese tiempo. Esa es una de las enseñanzas de Jesús en Jerusalén. Otra enseñanza está en Lucas 19:46. Miren lo que dice. Diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19:46. Jesús fue al templo de Jerusalén y comenzó a limpiarlo. Pero ¿esta fue la primera vez o hubo anteriormente algún acontecimiento similar? Al inicio de su ministerio creo que también lo hizo. Al inicio de su ministerio, y eso está en Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entre la primera vez que limpió el templo y la segunda vez que limpió el templo, ¿qué cosas son comunes? Todavía seguían haciendo La lo mismo. mercadería. Todavía seguían haciendo lo mismo. ¿Aprendemos o no aprendemos? No. Toma tiempo, parece. ¿No más el tiempo? No, en la primera vez miren los acontecimientos. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, haciendo sus negocios, etcétera, etcétera. O sea, la misma situación. Y a veces eso nos ocurre a nosotros. Y estamos en lo mismo. Nos ocurre algo, nos haré Cuidado, tanto amor, pero tienes que aceptar. Qué importante esta idea de la lección. Otra cosa interesante, Jesús persiste en dar la salvación intencionalmente, pero así como Jesús persiste en dar la salvación, viene el enemigo y Él también persiste intencionalmente en alejarnos de ¿quién? De Dios. Él también es igual persistente como Dios. Mi hermano dice hasta peor. Y efectivamente, Lucas 20:20, miren lo que dice. Echándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, intencionalmente, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Así como Jesús quiere salvarnos, Satanás quiere revolcarnos en el lodo y quiere decirnos, no, tú no puedes. Y miren lo que pasó después. Utiliza astucias.
como esta pregunta que parece difícil de responder. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué pregunta para Jesús? ¿Y por qué esta pregunta es interesante? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Bueno, en esos momentos ellos están siendo controlados por el imperio. Romano, ajá. Y ellos, una de las cosas que odiaban era pagarle el tributo al rey o el tributo a la nación romana. Así que ellos quisieran de alguna manera liberarse de ese yugo. Además, en ese tiempo se habían levantado muchas revueltas ya. Históricamente había muchas revueltas de líderes que se rebelaban contra el poder que en ese momento estaba predominando. Y si Jesús hacía la respuesta equivocada o contestaba de manera equivocada, o iba a considerarse un traidor a los judíos o un traidor a la patria. Cualquiera de las dos cosas. No puede servir a dos cosas. Sí. Wow, no puede servir a dos cosas. Y evidentemente en ese tiempo la lección habla de 6 años antes había un líder que se llamaba Judas de Galilea. Y él había llamado a la rebelión y había dicho que dar tributos es estar contra ¿quién? Contra Dios. Contra Dios. Predicación de ese estilo. Oh, popular. Entonces ese era el sentimiento y ese era el sentimiento de ese entonces. Y si Jesús, como dicen mis hermanos, y si Jesús decía hay que dar abiertamente, Estaba en contra. estaba en contra de uno. Y Jesús decía no, estaba en contra del otro. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aunque Satanás persistentemente ha tratado y trata de engañarnos, no, Jesús tiene sabiduría. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Ajá. Les leyó Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Callados. Había una respuesta que ellos no se la esperaban, porque él ni se dejó ubicar en una respuesta que ellos tenían exprofeso preparada, ni en la otra tampoco. Quiere decir que él se situó en el centro. Denle a cada uno lo que le toca y se acabó. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza de esto? La hermana de Juan, miren lo que dice hablando de esta parte. Jesús declaró que ya que estaba viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad ¿a quién? A Dios. Punto. En otras palabras, que ser fieles a Dios y ser buenos ciudadanos. Otra enseñanza importante de la lección está en Lucas 22, 15 al 16. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Justo antes de ¿qué? De que Él fuera crucificado. El título para hoy día es Jesús en Jerusalén. El versículo de memoria, Lucas 19, 41, corto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Amén. Cortito, que nos recuerda que Jesús lloró sobre Jerusalén. Ahora vamos a ver algunos otros versículos. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 19, 38. Lucas 19, 38, el primer versículo de la lección. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto nos recuerda la entrada triunfal de Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Y previamente a eso, las personas se estaban acumulando y comenzaron a hablar y a entonar esta hermosa bendición. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor,
paz en el cielo y gloria en las alturas. Y la frase que resalta aquí es, bendito ¿quién? El Rey. ¿Y Jesucristo era o no era el Rey? Es el Rey de reyes, Señor de señores. En el cielo dice que los habitantes celestiales adoran a Él como el Rey de reyes, Señor de señores. Bendito el Rey. ¿Y era el Rey? Sí. Vamos a ver por qué. Mateo 2, 1 y 2. Miren lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Era o no era el rey? Era el Rey. Pero en Jerusalén le estaban recibiendo. Y esto era una consecuencia de esta profecía, Zacarías 9:9, que decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces esto era el cumplimiento de esta profecía. He aquí tu Rey vendrá a ti. El cumplimiento de esa profecía. ¿Y los israelitas estaban o no estaban esperando a este Rey? Estaban esperando. Alégrate mucho, hija de Sión. Debería ser un acontecimiento espectacular. Porque venía ¿quién? Su Salvador. Y hemos venido del oriente y venimos a adorarle. Pero ¿qué pasó casi inmediatamente después de esto? Estaba marchando Jesús y comenzó a ver Jerusalén y vio el templo. Y eso que debería ser, alégrate mucho, hija de Dios, de Sión. Miren qué sucedió. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué este acontecimiento que debería ser grande hizo llorar a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué Jesucristo vio y comenzó a derramar lágrimas? Yo sabía lo que le venía. Yo sabía lo que le vendría. Dice. Dios vio el futuro, la destrucción total del templo y toda la gente que iba a morir allí. Dios vio el futuro, dice. Es un acontecimiento muy especial. Miren cómo explica el mismo Lucas. Lucas 19, 42, 43. Miren lo que dice. ¿Qué pasó? Él lloró diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tú conocieras ¿qué es lo que solamente necesitas para tener qué cosa? Paz. Ellos estaban esperando, pero como hemos estudiado la semana pasada, hubo un malentendido acerca del reino de Dios. Ellos estaban esperando un líder humano, un líder que les iba a librar y hacer una gran nación. Ellos estaban esperando a alguien que les iba a gobernar y que iba a hacer de ella una nación grande.